Salve María, queridos amigos. La Iglesia Universal celebra hoy la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen a los cielos en cuerpo y alma. La dormición de la Virgen, la muerte de la Virgen, no queda claro en la definición dogmática, pero lo que sí es cierto es que la Virgen, después de esta vida presente en la tierra, Jesús se la llevó al cielo en cuerpo y alma. No cabía más en sí de amor y de gracia, y Dios quiso llevársela al cielo. ¿Qué representa esta solemnidad? ¿Qué representa este dogma de la Asunción de la Virgen María? ¿Qué me dice a mí, como hijo de Dios, como hijo de la Santísima Virgen, como cristiano, este dogma, esta solemnidad? Es lo que vamos a ver. Primero tendríamos que ver y significar qué es un dogma. ¿La Iglesia tiene dogmas? Pues sí, la Iglesia tiene muchísimos dogmas, pero en lo que se refiere a la Santísima Virgen tiene 4 dogmas. El primero es el de la Madre de Dios. La Virgen es la Theotokos. De hecho, la oración más antigua que se conoce a la Santísima Virgen es el bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigan nuestras súplicas en las necesidades. Ya se le da pues ese título, el de Madre de Dios. Ya en los primeros tiempos de la Iglesia había una herejía, ¿verdad?, en la cual se decía que Jesucristo sí era una persona fabulosa, con un montón de dones, pero no era Dios. Querían separar la persona humana de la persona divina. Por lo tanto, la Virgen tampoco era la Madre de Dios. Ese dogma, que se aprueba en el 431, nos dice que la Virgen es Madre de Dios. Por lo tanto, Jesucristo es Dios y hombre verdadero. Después tenemos la virginidad perpetua de María. Es el siguiente dogma que la Iglesia proclama. Y eso lo hace en el 649. Fijaros, 431, 649. Siglo V, siglo VII. La maternidad de la Virgen como Madre de Dios y la Virgen siempre virgen. Virgen antes, durante y después del parto. Después tenemos que irnos al siglo XIX, 1854. Pío IX proclama el dogma de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen. Y ojo, porque este dogma está íntimamente unido y relacionado con el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen. Entonces, primero, la Madre de Dios, la Theotokos, Concilio de Éfeso, el Papa Celestino I, 431. El segundo, la Virginidad Perpetua de María, Concilio de Letrán, el Papa San Martín, 649. Pío IX, en la Basílica de San Pedro, proclama el dogma de la Virgen como Inmaculada, Inmaculada Concepción. Muchas veces, cuando nos confesamos aquí en España, tenemos la tradición de decir Ave María Purísima, y el sacerdote responde sin pecado concebida. Pero a mí me hacía mucha gracia porque en Andalucía, en el sur, de donde yo soy, los carmelitas y muchos franciscanos también, cuando uno decía Ave María Purísima, y ellos no decían sin pecado concebida, decían en gracia concebida, para significar que ella siempre estuvo en la plenitud de la gracia de Dios. Y es en el siglo XX, el 1 de noviembre de 1950, cuando Pío XII proclama el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen. Entonces, con eso se cierra, hasta ahora, hasta el momento, el ciclo de los 4 dogmas marianos, en que se refieren particularmente a la Santísima Virgen y que tienen mucha importancia para la vida del cristiano. Un dogma. ¿Qué es un dogma? La Iglesia así nos lo dice. La Iglesia es una verdad absoluta, definitiva, infalible, irrevocable e incuestionable, revelada por Dios a través de la Sagrada Escritura o de la Sagrada Tradición. Una vez que se proclama un dogma, no se puede derogar o negar. No puede haber nadie que lo derogue ni que lo pueda poner en un segundo plano, ni siquiera por el Papa, ni siquiera por una decisión conciliar, porque una vez que se proclama se nos da como una verdad absoluta de fe. Por lo tanto, los dogmas tenemos que creerlo, aunque a veces no lo entendamos o no lleguemos a profundizar.
en él porque no tengamos una formación suficiente. Pero lo que yo no puedo hacer es, este dogma no me interesa, lo quito o lo pongo de lado. No, hoy se oye muchas veces, no, el infierno no existe, el purgatorio tampoco, todo el mundo se va al cielo. Pero sabemos que es un dogma de fe. Por lo tanto, aquel que niegue ese dogma está excluido de la Iglesia, como veremos después en la definición que Pío XII da en la Munificentissimus Deus, el Dios munificentísimo, o sea, el Dios buenísimo, que nos da ese gran gozo de proclamar el dogma de la Virgen como Reina y Señora en el cielo y en la tierra, como la Virgen como asunta al cielo en cuerpo y alma. La Virgen es asunta al cielo, es llevada al cielo, y la tradición nos dice que fueron los ángeles la que se la llevó. Tanto es así que el dogma no nos define si murió o no murió. La tradición de la Iglesia, la tradición oriental y después en la occidental también se recalca mucho eso, nos habla de la dormición de la Virgen. Si bien que otros afirman que así como Cristo quiso pasar por el trance de la muerte para darnos ejemplo, siendo que era Dios y no tenía por qué morir, la Virgen, a imitación de su Hijo, también podría haber muerto, pero sería una muerte tan natural, tan suave, tan, por decir así, tan poco muerte, que se le habla de dormición. La Virgen como que se durmió, se aletargó, y Dios y sus ángeles la elevaron a la gloria celeste en cuerpo y alma. ¿Por qué es importante para los cristianos este dogma, el de la asunción de la Santísima Virgen al cielo en cuerpo y alma? La clave nos la da, evidentemente, el documento que proclama este dogma, pero el Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 966, nos da un detalle muy interesante que nos tiene que a nosotros alentar a imitar a la Santísima Virgen. Dice así: la asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Ya sabemos que, como nos dice San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. El cristiano vive en función de esa resurrección final y tenemos esa certeza absoluta, porque así la Iglesia nos lo enseña, así Jesucristo lo proclamó y así los apóstoles nos legaron esa enseñanza, y la Iglesia, con la tradición de siglos, así nos lo proclama. Todos hemos nacido ¿para qué? Para gozar de Dios, para vivir con Él en la vida futura, que será eterna y eternamente feliz desde que estemos unidos a Dios por medio de la gracia. La importancia que tiene para todos nosotros la asunción de la Virgen se da en relación a la que ésta tiene con la resurrección de Jesucristo. O sea, la Virgen resucita a imitación de lo que ya hizo Jesucristo el domingo después de ese Viernes Santo y ese sábado de Pasión. El que María se halle en cuerpo y alma ya glorificada en el cielo es la anticipación de nuestra propia resurrección, dado que ella es un ser humano como tú y como yo, evidentemente sin mancha de pecado. Por eso que también tiene mucha relación, como os decía antes, el dogma de la Inmaculada Concepción. Ella estaba exenta de pecado. La muerte es la consecuencia del pecado original. La muerte es la consecuencia de que el hombre se aparta de Dios, pone a Dios en un lado y se pone a sí mismo en el centro. Y ese es el gran problema que tenemos, el pecado. ¿Por qué el pecado mortal? Así llamado mortal, porque nos separa de Dios, nos desvincula de la vida divina de Dios, nos quita la gracia, nos puede llevar al infierno, porque ese pecado mortal nos separa y hace con que nosotros ya no tengamos esa felicidad en la resurrección final, sino que tengamos esa infelicidad eterna, que no es el castigo en sí del fuego y todo eso que se nos dice, que también, pero sobre todo es lo que se llama la pena de daño, el saber que yo no voy a gozar del gran amor de Dios para cada uno, no voy a poder estar en la presencia de ese Dios amoroso que me ama para toda la eternidad. Entonces, como os decía, el dogma de la Inmaculada Concepción y de la Asunción a la Santísima Virgen están estrechamente unidos. Así,
nos dice la carta apostólica, en el documento en el cual se proclama este dogma, nos dice Pío XII así: estos dos privilegios, el de la Inmaculada Concepción y el de la Asunción de la Virgen, están en efecto estrechamente unidos entre sí. Cristo con su muerte venció la muerte y el pecado, y sobre uno y sobre el otro, la otra reporta también la victoria en virtud de Cristo, todo aquel que ha sido regenerado sobrenaturalmente por el bautismo. De tal manera que por el bautismo estamos unidos en la gracia de Dios, participamos de la vida divina. Qué gran privilegio para nosotros estar en gracia de Dios, y cuánto tenemos que nosotros pelear por mantenernos en estado de gracia. Hoy en día, desgraciadamente, valga la palabra, desgraciadamente, el mundo ha menospreciado el estado de gracia, ha menospreciado el estar vinculado con Dios, se está apartando cada día más. Y por eso que vivimos en un mundo que vive en desgracia, porque no está en esa gracia de Dios, no nos une plenamente a Jesucristo. Pero esta ley general, quiso Dios que fuera exenta la bienaventurada Virgen María. La ley de que todos tenemos que morir a causa del pecado fue quitada de la Santísima Virgen. ¿Por qué? Porque ella fue concebida sin mancha de pecado, ella fue concebida en la plenitud de la gracia. Por lo tanto, ella no tendría que pasar por la muerte, ella no tendría que pasar por el sufrimiento y el dolor. Sin embargo, a imitación de su Hijo Jesucristo, Dios nuestro Señor, ella quiso padecer junto con Él. Ella quiso estar unida estrechísimamente a la pasión de Cristo y a la obra redentora de Cristo. Por eso también a la Virgen se le da el título de corredentora. ¿Por qué? Porque ella estuvo unida íntimamente a la obra redentora por medio del sufrimiento, por medio del dolor, por medio de esa unión de corazones por la salvación tuya, mía y de todos aquellos que son bautizados, todos aquellos que de verdad quieren amar a Dios. Y vamos al dogma. En el punto 12 de esta carta extensa, de este documento pontificio, nos dice el Papa: el magisterio de la Iglesia, no ciertamente por industria puramente humana, sino por la asistencia del Espíritu de verdad, Espíritu Santo, y por eso infaliblemente cumple su mandato de conservar perennemente puras e íntegras las verdades reveladas y las transmite sin contaminación, sin añadiduras y sin disminuciones. En efecto, como enseña el Concilio Vaticano, a los sucesores de Pedro no fue prometido el Espíritu Santo para que, por su revelación, manifestasen una nueva doctrina. Ya sabemos que la revelación, como dice San Juan de la Cruz, está ya completa. San Juan de la Cruz lo dice de una manera preciosa. Dice: cuando Dios quiso hablar al mundo, nos envió al Verbo, o sea, a su Hijo amado. Y una vez que el Verbo partió de esta tierra para la eternidad, para sentarse a la derecha del Padre, ya lo dijo todo. Ya todo lo que nos tenía que enseñar, lo dejó enseñado. Le cabe a la Iglesia, como dice aquí Pío XII, y el Concilio así lo dice, le cabe a la Iglesia desarrollar todo aquello que Dios nos ha revelado. Por lo tanto, no puede inventar nada ni puede disminuir nada, sino solamente expresar, enseñar y santificar por medio de la doctrina de Jesucristo. Y la fórmula definitoria es preciosa. Sería muy interesante que vosotros, en la medida de lo posible, buscaseis este documento en el cual Pío XII proclama el dogma de la Asunción a la Santísima Virgen, porque es precioso. Hace un desarrollo histórico, hace un desarrollo teológico de por qué se proclama ese dogma. Pero bueno, no tenemos tiempo para ello, lo dejo ahí, lo buscáis en internet, es facilísimo encontrarlo, lo buscáis y lo leéis con atención y así podéis profundizar más. Pero al final, en el punto 44, en la fórmula definitoria, dice así: pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma de revelación divina que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste. Fijaros que en esa fórmula definitoria el Papa introduce los 4 dogmas, el de la bienaventurada Madre de Dios, la siempre Virgen María, y la Inmaculada Madre de Dios. O sea, están estrechamente unidos entre sí los 4 dogmas para decirnos la excelsitud de la Santísima Virgen, de cuánto Dios quiso ponerla en ese trono de gloria. ¿Por qué? Porque iba a ser la Madre de Dios, iba a ser la siempre Virgen, es la Inmaculada y es aquella que nos
adelanta en esa resurrección gloriosa a la cual todos anhelamos para llegar a la gloria eterna. Por lo tanto, dice así el Papa, por eso si alguno, lo que Dios no quiera, os hace negar o poner en duda voluntariamente lo que por nos ha sido definido, sepa que ha caído de la fe divina y católica. Y este punto quiero realzarlo, ¿por qué? Porque muchas veces, no porque la Iglesia se inventa, no porque la Iglesia dice, no porque los dogmas tampoco hay que creérselos así a pie juntillas, tampoco es tan importante, no. Es muy importante para cada uno de nosotros que creamos en aquello que la Iglesia nos enseña. ¿Por qué? Porque si no, como dice aquí, sepa que ha caído de la fe divina y católica. O sea, está apartado de la enseñanza de Jesucristo, está apartado de la Iglesia, no está en unión con la Iglesia, no está en unión con Jesucristo. Más adelante, dice así el Papa Pío XII en el 47, a ninguno pues sea lícito infringir esta nuestra declaración, proclamación y definición, u oponerse o contravenir a ella. Si alguno se atreviere a intentarlo, sepa que incurrirá en la indignación de Dios omnipotente y de sus santos apóstoles Pedro y Pablo. Es muy importante, queridos amigos, que nosotros creamos en lo que la Iglesia nos enseña, no solo porque la Iglesia así lo proclama, sino por el profundo amor que nos debe llevar a unirnos a esas verdades reveladas de fe que nos ayudan a caminar en este peregrinar hacia la eternidad y poder, el día de mañana, si Dios así lo quiere y por la gran misericordia de la Santísima Virgen, podemos estar unidos a Dios en la gloria celeste. Este dogma, esta solemnidad, esta fiesta, me podrían a mí llevar a reflexionar en lo siguiente. Vivimos en un mundo en que lo que importa es lo inmediato, lo palpable, lo tangible. Sin embargo, estamos hechos para algo muy superior. Estamos hechos para la eternidad. ¿Qué son 30, 40, 50, 60, 100, 120 años aquí en la tierra? Es un soplo que pasa. Es como la hierba, como dice el Salmo, que por la mañana está verde y fresca y por la tarde está seca, la siegan y se tira al fuego. 1000 años en tu presencia, Señor, es un ayer que pasó. Estamos llamados a la gloria eterna. Estamos llamados a gozar de Dios perennemente. ¿Por qué nos empeñamos tantas veces nosotros en vivir la vida al día, en ese carpe diem, en el querer disfrutarla, pensando que eso no tendrá consecuencias para la vida eterna? Hay cristiano, hay amigos si así piensas, hay amigo si pensamos que todo se acaba aquí en esta tierra, o pensamos, bueno, ya me moriré, ya me arreglaré con Dios, ya me pondré en orden con Él. Preparémonos. ¿Por qué? Porque no sabemos ni el día ni la hora. Pero una cosa sí tenemos certeza y seguridad. Estamos llamados para la eternidad. Y Dios, por intermedio de la Santísima Virgen, está deseando que nosotros nos unamos a Él a través de la gracia santificante. Nos ha dado muchísimos medios, ¿para qué? Para que podamos estar unidos plenamente a Dios. Es cierto que muchas veces caemos y desfallecemos, pero para eso está el sacramento de la confesión. Para eso está ese arrepentimiento y la absolución del sacerdote que nos une de nuevo plenamente a la vida divina, a la gracia. La Santísima Virgen es la que mayor empeño tiene, como decía antes, como corredentora, o sea, como aquella que se unió a los sacrificios y al padecimiento de Cristo para que nosotros nos salvemos y alcancemos la gloria eterna, como ella ya disfruta y goza para toda la eternidad. Por lo tanto, querido amigo, piensa que la Asunción de la Santísima Virgen, la solemnidad, la fiesta que hoy celebramos, es un anticipo glorioso y gozoso de lo que nos espera a cada uno de nosotros, la felicidad eterna, el estar en la felicidad de poseer a Dios, de tener esa visión perenne y continua de Dios con la Santísima Virgen, con los ángeles y con los santos. Porque la Santísima Virgen, que ya nos ha abierto ese camino a través de la imitación de Jesucristo, que nos lo abrió plenamente con su resurrección, nos ayude
para que tengamos puesta la cabeza en la eternidad. Santa Teresa Jornet, y con esto acabo, decía una frase que me encanta, decía: Dios en el corazón, la cabeza en el cielo y los pies en el suelo. Vivamos la vida terrena, vivamos esta vida pasajera sabiendo que Dios tenemos que tenerlo en el corazón y la cabeza siempre puesta en el cielo. Que la Santísima Virgen así nos lo conceda a todos y que podamos un día resucitar plenamente para el gozo eterno de estar en la unión con Dios y con la Santísima Virgen. Salve María.